Un saludo, les volvemos a saludar desde La Habana, Cuba, dándole la bienvenida a este programa Entrevista. En esta ocasión vamos a conversar con uno de los jóvenes artistas cubanos de la plástica más relevantes de estos tiempos. Me refiero a Jorge Otero, a quien ante todo le quiero agradecer estos minutos dedicados a RT en español, haber accedido a nuestra entrevista. No, gracias a usted y es un placer estar aquí. Bueno, nos has atendido en medio de tu exposición, tu más reciente exposición, Paradigma, en Galería Habana, una institución que tengo entendido, Jorge, ha sido muy importante en tu desarrollo profesional, en tu vida como artista. ¿Es así? Sí, cómo no, exactamente. Galería Habana, primero que todo, es una galería excelente, una galería de las más connotadas de este país, y pertenecer a ella, pertenecer a la nómina, por supuesto, es como un orgullo para mí, ¿no? Sigo acá por primera vez en el 2015 con un proyecto cuando eso era todavía más joven y realmente no se me conocía bastante. Había hecho mis cosas ya en el panorama dentro de la fotografía del arte cubano, había hecho mis cosas y tal. Y entonces, nada, la galería apuesta por mí y realmente fue como un lanzamiento, fue espectacular. Comencé a trabajar en ese entonces, fue la exposición War Hero. Y a partir de ahí he estado trabajando con la galería frecuentemente, de tú a tú, un trabajo muy fuerte. Ahora, ¿es cierto que el coronavirus ha hecho sus estragos en medio de la preparación para esta exposición? Sí, cómo no. Esta exhibición, eso fue uno de los inconvenientes, más allá de los normales, habituales que trae el coronavirus. Realmente estuvimos como en cuarentena y todo, tuvimos una sospecha y se tuvo que parar la producción, etc. Pero salió. Salió, exactamente, salió. Oye, preparando la entrevista, noté algo interesante. Hay mucha, vamos a decir, producción mediática con respecto a los artistas de la música, a los músicos, a los artistas relacionados con el mundo de la actuación, también de los escritores, es decir, te encuentras muchas entrevistas, muchos programas. Sin embargo, no tanto así con el tema o con los propios artistas de la plástica. ¿Sientes que es algo que los afecta? Es decir, para la difusión de su obra, sobre todo dentro del país. Sí, sí, pero sobre todo yo pienso que no es tanto o sea, sí, quizás la poca crítica, o sea, pero quizás lo que más afecta es la selección del tipo de arte, quizás, o no sé si me explico, o sea, a veces no se promociona o no se publicita quizás lo más significativo o con más calidad, digamos. No, pienso que la selección puede ser todavía más abierta, más dinámica y se mediaticen otros tipos también de trabajo artístico con otras temáticas o con otras formas de hacer, ¿no? Que quizás no es lo que más acostumbrado estemos como público, pero sí es un buen arte, un arte de calidad y incluso con presencia internacional y quizás no se conoce tanto acá. ¿Sabes que es algo que sucede no solamente con los artistas plásticos, sino también con muchos artistas? Es decir, son muy conocidos y son muy promocionados, vamos a decirle así, fuera del país y no son tan conocidos ni tan famosos dentro de su país. Tampoco. Podría decirte que es gestión personal, pero bueno, no todo es gestión personal. También o sea, hay una responsabilidad de los medios de hacer un trabajo investigativo, de seleccionar o de buscar más allá de lo visible, ¿no? en el panorama nacional. Pero lo que sí es cierto es que pasa eso también. Hay artistas que se conocen mucho más su obra fuera de Cuba que dentro del país. Ahora, también comparando con otras expresiones artísticas, con la música, con la literatura, con el teatro, el cine quizás, se siente otra diferencia. Me da la impresión que en el mundo de las artes plásticas cada día se va cerrando más el círculo, ¿no? Es decir, todo va quedando cada vez más entre coleccionistas, entre los propios artistas plásticos, de la plástica, entre algunos críticos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Esto sucede? ¿Por qué? Sí, sí. O sea, tu pregunta puede tener dos vertientes, ¿no? Puede ser en cuanto a
al acercamiento que se puede propiciar hacia las artes plásticas, ya como tú decías, de los medios, etcétera. O sea, esto puede ser una de las razones. Y la otra razón es también las particularidades de las artes plásticas, sobre todo contemporáneo, ¿no? Es un medio que realmente se ha vuelto un poco difícil de acceder o de comprender completamente una obra, ¿no? Por no decir la palabra elitista, pero sí realmente se ha hecho un poco más inaccesible al público medio, ¿no? Que no sucede con la música, o sea, la comunicación con la música es más directa, ¿no? Pero la plástica sí quizás lleva un entrenamiento, lleva un pequeño entrenamiento del ojo, un pequeño entrenamiento, digamos, conceptualmente, ¿no? Y quizás esa exigencia que tiene, que no todo tipo de obra la tiene, ni no todo tipo de arte, pero sí lleva un poquito de entrenamiento, entonces quizás eso ha hecho este distanciamiento, ¿no? Pero pienso que igual, de todas formas, la sensibilidad de un público está presente y aunque quizás no se llegue a conocer o a entender o a comprender completamente una obra, sí pienso que puede haber un diálogo y puede haber un sentir frente a una obra de arte, ¿no? ¿Y de quién es responsabilidad eso? Los artistas de la plástica tienen, vamos a decir, el deber quizás de educar a ese público, de darle las herramientas a ese público. No, si te soy sinceramente, o sea, eso no pienso que sea responsabilidad de nadie, de ningún artista, educar a un público, ¿no? Uno hace su trabajo con el conocimiento que tenga o con las intenciones o los intereses artísticos que tenga, ¿no? No pienso que sea una responsabilidad educar al público. Ahora, lo que sí me interesa, por supuesto, cuando estoy en el proceso creativo pienso en arte solamente, ¿no? Pero ya después un artista domina como esa cosa que ya está la obra hecha, que quizás quiere entonces exhibirla y tal. A mí sí me interesa que haya una comunicación, que se conozca de por dónde va mi trabajo. Y me interesa hacer que mi discurso y mi lenguaje sea un poco más potable, ¿no? Que se pueda comprender, que se pueda. Aunque no me gusta hacerlo demasiado evidente los temas o la problemática, porque entonces se convierte en un panfleto, ¿no? Pero sí me gusta dar claves de por dónde va mi trabajo, que se puedan interpretar, que se puedan digerir, ¿no? De una manera más fácil. ¿Y te sientes satisfecho con la reacción de ese público? Es decir, me hablas de que te gusta esa interacción con el público, de que el público asuma, comprenda, sienta tu obra. Cuando vas a una exposición tuya, por supuesto, o la inauguración de alguna exposición o algún museo o alguna galería, ¿sientes esa relación del público con tu obra? Sí, realmente sí. Realmente sí siento que llega, siento que la gente se comunica, sobre todo por las interpretaciones. A ver, el arte es polisémico. Cuando uno hace una obra, tiene o sea, has expresado algo, tus intereses, lo que te ha estado moviendo en ese momento, pero después viene un público y también aporta cosas que realmente a veces yo ni había visto, pero estaban ahí. Y entonces esas lecturas son exquisitas, me gustan mucho. Aunque el termómetro de esto no es la inauguración, porque en la inauguración, como tú bien dices, va al público especializado, el que le interesa. El termómetro es después de la inauguración. Quien va a la galería, sigue yendo público. Ahí es cuando realmente uno sabe, ¿no? O puede constatar si realmente interesó. Sí, es como si la obra dejara de ser tuya o solamente del autor y formara parte también del público, de los críticos, de otros artistas que, como decías, lo llenan de significado también, de otro significado. Sí, sí, exactamente. Y eso es espectacular. Es muy recurrente en tu obra, o ha sido muy recurrente, el trabajo del guajiro cubano, del campesino cubano. De hecho, hay una exposición tuya que lleva ese nombre, War Hero, exactamente. Y es una obra, o un grupo de obras, vamos a decir, un poco inquietantes, ¿no? Por ejemplo, para una persona como yo, nacida en el campo, te desconcentra un poco, te descoloca, ¿no? Bueno, ¿qué idea transmitir o qué idea se quiere transmitir
en esta exposición porque sin duda es un guajiro totalmente diferente. Ese es el objetivo tuyo, es decir, tratar de que la gente busque nuevos mensajes, nuevas lecturas. Sí, se trata de eso mucho, de realmente cuando vuelvo, igual que en esta exhibición Paradigma, cuando yo vuelvo sobre un motivo o un tema, sobre todo que tiene ya una tradición visual, ¿no? Por ejemplo, el guajiro tiene una tradición visual y una manera de trabajarse. En mi opinión, o sea, cuando yo le comento incluso el proyecto a personas, no me dieron mucha fe, precisamente porque la tradición del guajiro es o épica, en la fotografía épica cubana, o quizás un poco bucólica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces eso no era lo que yo quería, por eso lo trabajo quizás un poco más actualizado, esa manera con esa estética limpia, que no es quizás lo más usual en para trabajar ese referente, ¿no? El hombre del campo, ¿no? Quizás está incluso hasta más cerca de la moda, a veces incluso, o sea, tiene unos pequeños guiños con la moda por el uso de la luz, por el uso quizás de los fondos. Y entonces lo que me interesa es eso, ¿no? Hacer otra imagen diferente, trabajar de otra manera el tema. Y acá en Paradigma sucede lo mismo, ¿no? Uso la escultura clásica y la historia del arte en general, que ya tiene también, ¿sabes? Una tradición en cuanto a imagen, y yo vuelvo y deconstruyo eso, ¿no? Estas esculturas griegas, helenísticas, entonces las desarmo, las tejo otra vez, las hago de otra manera. Sí, sin dudas es esta idea de decir, basta, ya no más con lo mismo, de quizás romper, de buscar otros significados. Eso cuán importante es en la producción artística. Romper, ¿no? Y también tiene mucho contenido, o sea, porque el hecho, por ejemplo, o sea, no es solo por el objetivo de romper, ¿no? Sino que ese romper comunique y tenga una idea detrás, ¿no? Por ejemplo, los guajiros estaban como ya te dije, trabajados de esa manera, de esa estética, aludía un poco a una recontextualización, a otra manera de ser ya el hombre del campo, ¿no? Y pasa lo mismo acá con las esculturas, ¿no? Es una deconstrucción del paradigma y yo te lo devuelvo de otra manera, una revisión incluso del paradigma. O sea, te hace pensar esta nueva manera de presentar, te hace pensar en cosas, te hace discursar. Pero es un poco arriesgado, ¿no? Un poco riesgoso. Al final la gente trabaja mentalmente muchas veces con significados establecidos, vamos a decirle así. Sí, puede ser, te puede salir bien, te puede salir mal. Pero es así, es parte de los procesos del arte. Ahora fíjate, un artista joven, cubano, que hizo una propuesta tan interesante para leer, repito, un símbolo de cubanía como son los guajiros, los campesinos, me llama la atención quizás conocer qué es la cubanía, el concepto de cubanía, o cuál es el concepto de cubanía para Jorge Otero. Sí, no pudiera darte un concepto así definido o algo, pero sí sé que no va de la imagen, no va de la tierra, no va ¿sabes? No va de la geografía o no va quizás del individuo así en cuanto a iconográfico, ¿no? Yo pienso que va más de una manera de ser, de una manera de pensar o de asumir la vida, ¿no? La cotidianidad, los retos de la vida. Pienso que por ahí es los aspectos de la cubanía que me interesan o si lo pienso un poco más detenidamente, por donde yo pudiera hilvanar un concepto de cubanía, ¿no? En una manera de ser frente a la vida, frente a la dificultad o al mundo, en fin. ¿Y crees que ese concepto atraviesa tu obra, está presente en tu obra? Sí, pero sabes que yo no me lo he propuesto, o sea, no es un objetivo mío o sea, que mi trabajo esté inscrito dentro del arte cubano, claro, o los presupuestos del arte cubano. No, yo hago arte con mis intereses. Aunque sí es cierto que uno a veces tiene que tomar distancia para ver las particularidades y verlo todo más, quizás de una manera más limpia, ¿no? Yo recuerdo que Guajiro, por ejemplo, a mí se me empieza a pensar en la idea de la exhibición fuera de Cuba. Quizás pasa un poco como, bueno, hay varios ejemplos. García Márquez escribió
Cien años de soledad también fuera de Cuba, no sé, Rayuela, Cortázar, fuera cubano, perdón, fuera de su país. Pienso que los artistas quizás cuando toman distancia, en este momento fue viajar fuera de Cuba y tomar distancia incluso geográfica, pero también de culturas, ¿no? Pero si haces una distancia mental también, empiezas a ver cosas, empiezas a notar tus diferencias como cultura y como sociedad frente a las universales, ¿no? Y tus valores, no tanta diferencia como las cosas que valen. Sí, realmente lo preguntaba por eso, porque, a ver, no es que sea evidente, tu obra es bastante, vamos a decir, universal. Sin embargo, eres un artista cubano, graduado en las escuelas cubanas, en las academias cubanas, y más bien lo que preguntaba era cómo eso subsiste, ¿no? Cómo se refleja, porque ahí está, tiene que estar. Sí, eso sí, o sea, aunque no esté la intención, subsiste porque la referencia a la cultura popular está en casi todo mi trabajo. Cuando empecé con War Hero era un poco más evidente, porque, vamos, venía de la propia cultura campesina. Estoy hablando específicamente de los tejidos, ¿no? Que se me conoce mucho por los tejidos. Los tejidos sí fueron extraídos directamente de la cultura campesina, los sombreros de arey, las cestas, y entonces, haciendo referencia a eso, comienzo a usarlo en la fotografía. Pero realmente los tejidos es cultura popular y entonces lo vuelvo a usar acá y es una referencia ya no me cierro a lo campesino, sino a la cultura popular en general. Y también en esta exhibición, por ejemplo, Paradigma, recurro a una estética quizás de los objetos encontrados, reutilizados, reciclados, que también puede darte unas claves, ¿no? de aterrizar un poco el arte en presupuestos o en estéticas un poco más asequibles y pragmáticas, ¿no? de la sociedad cubana. Hay algo que dijiste en una entrevista anterior que me pareció interesante. Hacías referencia a tu obra, decías que no había llegado, vamos a decir, a un puerto definitivo, que estaba en constante evolución, que estaba en desarrollo, vamos a decirlo así. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué es lo que nunca vamos a dejar de ver en la obra de Jorge Otero? ¿Cuál es el factor común? Sí, yo pienso que en esa evolución mi estética siempre va a estar presente, ¿no? Soy así, cuando trabajo, cuando hago mi arte, siempre tengo una estética limpia, quizás porque soy un poco así, incluso en mi personalidad soy un poco quisquilloso, reviso los detalles, todo tiene que estar bien hecho, bien facturado. Eso no va a faltar. Y quizás también, ya conceptualmente, el cuerpo es algo que no va a faltar, y la figuración. Realmente me interesa mucho. He venido trabajando desde prácticamente que me gradué de la academia, incluso en la academia. El cuerpo ha sido un tema importante para mí que no he abandonado. Incluso cuando no está presente el cuerpo, hago referencia al cuerpo. Te digo, por ejemplo, los objetos de acá de la exhibición Paradigma son objetos, las herramientas específicamente, hacen alusión al cuerpo, es como una extensión del cuerpo. Una herramienta, en mi opinión, es una extensión del cuerpo. Y una silla también alude al sentarse, al cuerpo. O sea, el cuerpo está presente, aunque no lo trate su imagen exactamente, está presente. Entonces pienso que el cuerpo, la figuración va a estar siempre en mi trabajo, y la estética no puedo evitarlo. Quizás a veces peco de demasiado pulido, demasiado trabajado, limpio a veces, pero soy así. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada y es la relación histórica y conflictiva entre arte y mercado. ¿Crees que ambos, el arte y el mercado, han logrado, vamos a decir, cierta reconciliación o sigue siendo una relación problemática? Hay muchas personas que piensan que el mercado va en detrimento del arte o que el buen arte no tiene muy buenas relaciones con el mercado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que eso ha evolucionado, que ha ido cambiando? Sí, mira, es lo que tú dices, esa relación se ha evolucionado. Realmente
Ya no hay una satanización del mercado, perdón, como había antes. Y realmente en términos pragmáticos el mercado ayuda mucho, porque hay proyectos que uno tiene que hacer con presupuesto, no es de otra manera, ¿entiendes? Y ahí entra el mercado. Si tú eres un artista que puedes solventarte tu producción, por supuesto que se te va a facilitar, no vas a quizás depender de buscar un patrocinador o alguien, un sponsor que te financie tu proyecto. Entonces, en ese sentido, el mercado, por supuesto, es una necesidad. Ya, ahora, ¿qué sucede? Que sí puede ser que el mercado lleve a determinados artistas a un tipo de producción enfocada a. Pero eso es una responsabilidad del artista. O sea, no pienso que sea el mercado el que, ¿sabes? El que sí, por supuesto, lo potencia, etcétera, pero eso es una responsabilidad de cada artista. ¿Y te has sentido tú alguna vez, vamos a decir, reo del mercado, condicionado por el mercado, que el mercado te haya dicho, bueno, tienes que ir por aquí? Sí, por supuesto. Por supuesto que eso ha pasado, sobre todo a la hora de lanzar nuevos trabajos, ¿no? O nuevos proyectos. Ya uno ha tenido quizás un éxito comercial con determinadas propuestas y entonces también no solo porque has tenido éxito comercial, el mercado pide más, ¿no? Pide más, con esto te va bien, que esto se coloca, se pide, pero ya te digo, igual he lanzado otras cosas que me interesan también, no ha ido en detrimento. Pero bueno, supongo que siempre satisfecho con lo hecho, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, al inicio de la entrevista hablaba sobre la buena recepción, el buen criterio que se tiene sobre el arte cubano. En el caso, por supuesto, también de las artes plásticas, que es tu medio natural. Ahora, ¿qué es lo que más interesa de Cuba, del arte cubano, fuera del país? No sé si sucede también como otras tantas cosas que provienen de Cuba, que tienen ese halo, vamos a decir, de exótico, por ser Cuba un país relativamente, vamos a decir, desconocido, cerrado, durante mucho tiempo, ¿no? ¿Es lo que sucede? Sí, cuando me hiciste tu pregunta, inmediatamente pensé en eso, en el exotismo también como país que tenemos, nos genera mucho interés. Pero no es solo eso el éxito, ¿no? Sino también, por supuesto, pues tener todo el exotismo que tú quieres y si tu arte no es de calidad, no Claro. va a llamar la atención. Es también la producción artística del país, que realmente es informada, a pesar de, ¿sabes? De que Internet quizás lo accedimos hace poco así, pero es una producción informada y de primer nivel. También quizás por las carencias económicas, porque sabes que las crisis generan también un producto. Los momentos de crisis son fértiles para producir, incluso para búsquedas, no sé, espirituales, digamos, que ese es el territorio del arte, ¿no? Y entonces, quizás por eso también somos quizás exitosos o con propuestas, no sé, de valor. Que viendo tu obra y también la de otros artistas plásticos cubanos, me pregunto, me viene la idea, la interrogante, vamos a decirle así, de cuánto pudieron haber hecho los grandes clásicos, ¿no? Los grandes artistas de la plástica, los grandes pintores, de haber contado con las herramientas que ustedes cuentan hoy para expresarse artísticamente. Me refiero, por ejemplo, no sé, a la fotografía, al video, a los diferentes software que existen para hacer, por ejemplo, estos propios tejidos que tú haces. ¿Te sientes que eres un artista privilegiado por la época en que te tocó vivir? Sí, por supuesto. Exactamente, eso es así. ¿Te Por, ej- imaginas a Da Vinci con estas posibilidades? por ejemplo, en el caso mío particular, o sea, a mí siempre me interesó la fotografía desde mi época de estudiante, pero en los años 90 no había fotografía digital, o sea, tenías que tener una cámara, tenías que tener rollo y luego lo más engorroso era el cuarto oscuro, las químicas y tal. Y entonces tuve que posponer ese proyecto hasta los 2000,
que entonces me cae una cámara digital en las manos sin ninguna calidad, por supuesto, pero empecé a experimentar y empecé a hacer fotografía y entonces por ahí encontré un camino, ¿no? Y una manera de expresarme. Por ejemplo, es que yo nunca he hecho una fotografía con negativo. Y me encantaría, y ya, o sea, realmente tiene una cosa ahí romántica en negativo, en el grano. Y me encantaría, pero nunca la he hecho. Ya ahora creo que solamente la voy a hacer cuando hacerla con negativo discurse sobre un tema con algo. Si no, voy a seguir con el digital. Pero eso es un ejemplo, ¿no? La democratización de los medios y las nuevas tecnologías realmente son espectaculares porque te permiten hacer cosas, incluso hace que aflore arte o artistas en medios, no sé, adversos que no están cerca del arte ni nada, simplemente le cae una herramienta y empieza a expresarse por ahí. Bueno, solamente me queda darte las gracias por esta entrevista y espero que te haya gustado. No, realmente me ha encantado. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.